Bendito el Señor, hermanos. ¿Cuántos estamos contentos porque Dios nos salvó, hermanos? Amén. Hablamos el domingo pasado, fíjense que estudiando en cuanto a esto, el mundo celebraba el domingo pasado la resurrección de Jesucristo, ¿verdad? El mundo, voy a decir así, porque fue un domingo, pero no fue el domingo que pasó, ¿verdad? Porque yo les dije que la Semana Santa la hacen a conveniencias económicos, no de Cristo, no de Dios. Pero le voy a dar un consejo esta mañana. Nosotros los hijos del Señor, los cristianos, debemos de celebrar la resurrección de Cristo todos los días de nuestras vidas, hermanos. Amén. Todos los días debemos de celebrar la resurrección de Jesucristo, porque si Jesucristo no hubiera resucitado, en vano está usted aquí sentado y estoy yo aquí parado, hermano. Pero Jesucristo, su Dios, mi Señor, resucitó y ahora está a la diestra del Padre, preparando morada para usted y para mí. Así que bendito el Señor por todo eso, amados hermanos. Pero fíjense que estábamos viendo acerca de lo que es la familia, ¿va? Cómo proteger la familia. Y qué bueno es el poder tener eso bien claro, hermanos, de cómo proteger la familia. Y fíjense, amados hermanos, que yo quisiera volver a repetir algunas cositas, nada más así rapidito, ¿verdad? Para poder entrar a la palabra esta mañana. Pero no olvide, hermanos, usted y yo debemos de celebrar la resurrección de Cristo todos los días. Amén. Y un rapidito así, hermanos, fíjense que esto tenemos que verlo de esta manera, ¿verdad? Como el Señor quiere que lo veamos. Déjenme ver que está mi computadora, a veces se me traba. Necesito a Joel. Vení, Joel, por favor. Creo que me equivoqué en abrir la página. Vamos a ver. A ver si no lo copié dos veces y bajé la que no era. Ahí está ya. Pero gracias, sí, hoy sí ya. Bien, queremos hacer un repasito, hermanos, de la palabra que estuvimos compartiendo. Bueno, de la palabra que recibimos después del retiro. Un repasito así rapidito, hermanos, porque quiero llegar a un desafío esta mañana. Fíjense que de las dos conferencias que recibimos, más la que recibimos el domingo pasado, en la primera conferencia hablaba de los enemigos de la familia y cómo debemos de proteger a la familia reconociendo nuestros enemigos. Y decíamos que el enemigo número uno de la familia es Satanás. Satanás quiere destruir las familias y él se ha propuesto destruir nuestras familias, nuestros hogares, amados hermanos. Pero también decíamos no tomar en cuenta al Señor. Ese es uno de los errores que podemos cometer, que en nuestra familia no tomemos en cuenta al Señor. Decíamos también, el hermano compartía acerca de la falta de fe, y eso es algo muy importante, el no tener la fe, ¿verdad? También no saber tener orden de prioridades. ¿Cuál es nuestra prioridad primero? ¿Cuál debe ser nuestra prioridad, amados hermanos? Dios es nuestra primera prioridad. Después ya los casados, su segunda prioridad es su cónyuge. El esposo, su segunda prioridad es la esposa, y la esposa, su segunda prioridad es para el esposo la esposa. Y luego vienen nuestros hijos y ahí va lo demás, pero la prioridad siempre es Dios. Orden de prioridades. La falta de comunicación, el tiempo que dedicamos en hablar, la falta de consideración, de tener mucho cuidado, de que no haya maltrato, que nos entendamos, pero también dice que uno de los enemigos es la falta de perdón en medio de la familia. ¿A cuánto nos cuesta pedir perdón, hermanos? Yo creo que a la mayoría nos cuesta pedir perdón, ¿verdad? Ahora, pregunto, ¿a cuánto nos cuesta perdonar también? Porque a veces es más fácil pedir perdón, pero a veces cuesta perdonar a los otros. Entonces miramos eso, y entonces también a través de eso, amados hermanos, veíamos que los elementos que contribuyen a la felicidad familiar, como resultado de eso tenemos esos elementos: la renovación de la mente por medio de la palabra y el espíritu, tener ese dominio propio del mal carácter. Levante la mano aquí, ¿quién tiene mal carácter? No levante la mano, por favor. Mi esposa lo levantó. Bueno, yo puedo dar fe. Amén. Dominio el propio del mal carácter, el buen trato, el perdón, ya lo hablábamos, el amor. Hermanos, ese es un elemento que deben de contribuir a la felicidad de la familia. Que la palabra del Señor no debe faltar, hermanos, que la palabra del Señor debe estar presente todos los días en nuestros hogares, nuestros cultos familiares. Y hablábamos también, amados hermanos, el domingo pasado acerca de la autoridad de la familia. Dios nos ha delegado
como padres la autoridad sobre nuestros hijos, y hablamos acerca de eso en Efesios. Pero hermanos, un desafío en todo esto, porque no quiero hablar de eso, ya lo hablamos, pero todo eso que recibimos en ese retiro, lo que recibimos el domingo, hermanos, no debe quedar sin que decir qué bonito estuvo el retiro, qué buena estuvo la palabra, a mí me desafió la palabra. Pero la pregunta esta mañana es, hermanos, el desafío para toda la familia es cómo lograrlo, ¿sí? ¿Cómo hacer eso? ¿Cómo lograrlo? Que no solo sea no solo sean buenas intenciones, sino que sea algo constante, que permanezca, que no parezca. ¿Cómo lo vamos a lograr? ¿Cómo lograr eso? O sea, ¿cómo lograr tener una familia feliz? ¿Cómo derrotar a nuestros enemigos? ¿Cómo ver la victoria? ¿Cómo proteger a nuestra familia? ¿Cómo ser de verdad, tener la autoridad como padres en el hogar? ¿Cómo lo podemos lograr? Y para eso esta mañana, amados hermanos, yo quiero que vayamos al libro de Efesios. Y vamos a estar compartiendo. El tema de esta mañana es el poder de la resurrección de Cristo. ¿Sabe que la única manera con que vamos a lograr todo esto es mediante el poder con que el Espíritu resucitó a Cristo? El poder de la resurrección de Cristo. Ese poder que resucitó a Cristo puede darle el poder a usted para tener familias felices, para tener familias que realmente amen al Señor. Entonces, hermanos, vamos a Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Acompáñenme ahí, Efesios capítulo 1. Aquí el apóstol Pablo, hablando aquí de las doctrinas, ¿verdad? Habla del llamado que Dios nos ha hecho, de la santificación, de permanecer en Él. Pero aquí en el versículo 15, miren, vamos al versículo 15. El poder de la resurrección de Cristo. Mira este poder. Versículo 15 dice, por esta causa, dice, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Él sabía cómo la iglesia amaba a los santos. Está hablando de la iglesia de Éfeso. Dice, mire, decía el apóstol Pablo, no ceso de dar gracias por vosotros. Mire, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Ahora, yo le pregunto antes de decir, ¿dónde estaba Pablo en este momento? ¿Dónde estaba Pablo, hermano Jorge? ¿Dónde está hermano Jorge? ¿Se me fue? ¿Dónde estaba Pablo, hermanos, en estos momentos? Estaba en la cárcel. ¿Pero qué hacía Pablo estando en la cárcel? Se quejaba, ay, aquí estoy preso, quiero comer, no me dan agua. ¿Qué dice Pablo? No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Imagínense, Pablo orando en la cárcel por la iglesia. Versículo 17 dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación, el conocimiento de Él. O sea, Pablo sabía que estaba sucediendo esto en la iglesia y le decía, mi oración es que el Espíritu Santo les dé sabiduría y revelación, de conocerlo más a Él. Hermanos, si algo nos falta es conocer a nuestro Dios. Si algo necesitamos todos es conocer a nuestro Señor. Y entonces mire, versículo 18. Dice, revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, como diciendo que podamos entender en el corazón, otras palabras, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. O sea, que entendamos, que podamos, que se nos abran los ojos del entendimiento, dice, del corazón, quiere decir esa parte, dice, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Mire, versículo 19 dice, el cual, la supereminente grandeza de su poder. Dice, mire, la supereminente, o sea, es algo grandísimo, fuerte, eterno. El cual su supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, o sea, los que hemos creído, según la operación del poder de su fuerza. Mire, ¿qué hizo ese poder? Esa supereminente grandeza de poder, ese poder, dice, mire, el cual operó en Cristo. ¿Qué hizo ese poder, hermanos? ¿Cómo dice que hizo? Resucitándolo. Lo estamos leyendo, hermanos. ¿Cómo dice? Ese eminente poder lo quiso sobre Jesucristo, dice, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a la diestra en los lugares celestiales. Mire, no solo operó en Cristo, mire, versículo 21, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra,
no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y mire, versículo 22 dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia. A la iglesia, dice, versículo 23, la cual es su cuerpo. Mira, la iglesia que es, hermanos, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Imagínense, hermanos, lo primero que queremos ver esta mañana es la grandeza de su poder. Yo creo que no hay necesidad de tenernos a decir que Cristo resucitó. Todos sabemos que Cristo resucitó. ¿Cuántos creen eso, hermano? ¿Amén? Cristo resucitó. Amén. Y Él está ahí a la diestra, allá a la diestra del Padre, en la gloria con el Padre. Entonces no vamos a hablar de eso, pero hermanos, Pablo describe ese poder que Dios ejerció en Cristo para levantarlos de la muerte. O sea, Pablo está hablando aquí a esta iglesia, amados hermanos, y fíjense que esta iglesia en Éfeso eran griegos, y entonces él está diciendo que Dios ejerció ese poder en Cristo para levantarlo de los muertos. ¿Cómo dicen? Con su super eminente poder. Imagínense esa palabra, super eminente poder de Dios. Ese super eminente poder de Dios tiene grandeza, dice, tiene fuerza, tiene fortaleza y dominio. Él tiene el dominio de todo poder. Y hermanos, y ese poder lo tiene usted y yo, porque el Espíritu Santo está en nosotros. Ese poder que a Cristo le resucitó, es el mismo poder que usted hemos recibido. O sea, usted lo tiene en su corazón, yo lo tengo en mi corazón. Y si yo tengo ese poder del Espíritu Santo, puedo cuidar de mi familia. Puedo tener la autoridad como padres que a veces somos. Entonces ese poder está en nosotros. Y el Señor nos quiere decir esta mañana, amados hermanos, Sonsonate, Iglesia Oasis de Amor, necesitas que tú sepas que ese poder está en ti. ¿Cuántos queremos eso, hermanos? ¿Cuántos hemos recibido ese poder? Iglesia del Señor, ese poder que resucitó a Cristo está en usted y está en mí. Amén. Ese poder está en nosotros, hermanos. Y es un poder que tiene ese poder para vencer y para darnos la victoria. No importa qué tan defectuosos seamos. Aquí tiene defectos, no levante la mano. ¿Amén? Es que viene la hermana Nora, me ve a ver la hermana Nora porque yo la fui a ver al hospital. No sé si se acuerda, hermano. Me encontré delirando, ¿verdad? Por la enfermedad. Pero qué bueno verla, hermano, de verdad, y verla sonriendo. Yo cuando fui al hospital, ella bien sabe que ahí se estaban hasta burlando porque estaba hablando de Cristo, ¿verdad, hermano? Y qué lindo es de veras, hermanos, saber que el eminente poder de Dios la tiene ahí sentada. Ella lo sabe, ella es más testigo, sus hijos son testigos de eso. Por el eminente poder de Dios, ella está ahí sentada. Por el eminente poder de Dios, ella está aquí con nosotros. Entonces, ese eminente poder está en nosotros. Ese poder, amados hermanos, es el poder del Evangelio. Ese poder del Evangelio que Cristo resucitó de los muertos. Hermanos, este poder es el que hace la diferencia entre todas las religiones del mundo. Solo Cristo, nuestro Dios, resucitó. De ahí no hay otro que ha resucitado. ¿Ven? Solo Dios, Cristo mismo, resucitó de los muertos. Aún ahí los musulmanes, por más que hablen de su Dios, el Dios no resucitó. Allá en la India tienen miles, millones de dioses y todos han muerto y ninguno ha resucitado. Pero el suyo y el mío está vivo y vive en nuestros corazones, hermanos. ¿Cuántos creen eso? Amén. El suyo y el mío vive en nuestros corazones. Y esa es la diferencia, hermanos, en todo el mundo. Nuestro Dios resucitó. Mire, nuestro Dios, hermanos, es un Dios y Él, el poder ese tiene que ver con el Evangelio. Hermanos, el Evangelio no es dar un consejo. Sí, las religiones dan consejos de cómo usted puede ser mejor persona, ¿verdad? Dan consejos y sacrificios para alcanzar el favor de los dioses que esta gente tiene, y a la gente hace sacrificios y hace un montón de cosas. Fíjense, ¿cuántos han oído del progreso, como le llamaría yo, de la cultura de Japón? Japón es uno de los mejores países con mejor cultura. Y ellos ¿cómo se llama?
la palabra diría yo, se envanecen diciendo que tienen una de las mejores culturas del mundo. ¿Saben cuál es el problema de esa gente, hermanos? Es que cuando los hombres llegan a los 30 años, la mayoría de los hombres se está suicidando en Japón. Porque la tecnología les ha arruinado las mentes. Sí, son bien cultos. Si dicen a las 9:30 es el culto, ellos están a las 9:30 en el culto. No como nosotros, ¿va? Nosotros no llegamos a las 9:30, pero si fuera en Japón, ellos estarían a las 9:30 en punto en el culto, si es que van al culto. Y ellos tienen tanta cultura y tantas cosas, pero la mayoría de los jóvenes, antes de los 30 años, se está suicidando en ese país. Porque, hermanos, les hace falta el eminente poder de Dios, el cual está obrando en usted y en mí y resucitó a Cristo. Entonces, hermanos, el Evangelio no es un consejo, ni es un sacrificio. El Evangelio es que Cristo resucitó. Es una noticia en que Cristo tiene el poder de la resurrección. Y con ese poder vino a salvarnos por su gran amor. Mire, el versículo ahí en Efesios capítulo 1, mire lo que dice el versículo 3. Porque fíjese que Él ya nos resucitó a nosotros también. Mire, versículo 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espirituales en los lugares celestiales en Cristo. Desde que venimos a Cristo, amados hermanos, Él ya nos puso en los lugares celestiales. Ya tenemos nuestra butaca, digámoslo así, en la iglesia en el cielo, en la Jerusalén celestial. Desde que Él vino a nuestras vidas, Él nos puso en los lugares celestiales. Ahora, ninguna religión, amados hermanos, tiene ese poder. Pues nadie más ha resucitado más que solo nuestro Señor Jesucristo. Vamos a 1 Corintios para que veamos esas cosas rapidito. 1 Corintios, amados hermanos, capítulo 15. Aquí estaban los griegos diciendo de que si Cristo había resucitado y sus filosofías y todo eso. Pero mire, capítulo 15 de 1 Corintios, amados hermanos, aquí nos describe y cuando empieza habla de los testigos que lo vieron resucitado. Vieron que Cristo es el poder de la resurrección. Y Pablo se los menciona, pues aquí los corintios, como estaban en medio de los griegos, no querían creer que Cristo había resucitado. Mire, versículo 1. Decía el apóstol Pablo, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Mire, ahí está el evangelio, dice, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Está hablando a la iglesia, porque ahí estaban los griegos. Dice, versículo 2, dice, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis, es en vano, decía el apóstol Pablo. O sea, les he predicado el evangelio y si no creíste, esto es en vano. Versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Miren, versículo 4, y que fue sepultado, pero que dice, y que resucitó al tercer día, conforme a qué, hermanos. ¿Por qué lo que usaban los fariseos? Decían, Jesús les dijo, el templo va a ser destruido en 3 días, se va a levantar, y estos dijeron, este va a botar el templo. Estaba hablando de él, que él iba a resucitar. Pero dice, conforme a las Escrituras, él resucitó al tercer día. Mire, versículo 5. Y que apareció a ¿quiénes? A Cefas. ¿Sabe quién es Cefas, hermano Jorge? Es Pedro. Se le apareció a Pedro, dice ahí. Y después a los 12, o sea, se le apareció a los discípulos también. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, decía Pablo, y otros ya duermen. Y después dice, apareció Jacobo. Jacobo es el hermano de Jesús, hijo de María y de José. Después apareció Jacobo, después a todos los apóstoles. Y decía el apóstol Pablo, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Hermanos, imagínense, qué precioso ver esto, cómo esos testigos pueden dar fe y dieron fe, lo palparon, de que Jesucristo había resucitado. Pero hermanos, ¿por qué nosotros a veces vivimos o tendemos a vivir como que si Cristo no hubiera resucitado? ¿Por qué a veces creemos que quizás, el colocho decimos? Como lo celebra la gente en la Semana Santa, a Jesús, solo conocen a Jesús.
al Jesús que entró a Jerusalén y que lo crucificaron, pero no conocen a Jesucristo resucitado. Y por eso todos los años ahí lo andan enterrando. Todos los años ahí lo andan matando al pobre Jesús. Jesús está con el Padre en el cielo, hermano. Y está en nuestros corazones. Pero a veces vivimos como si Cristo no hubiera resucitado. Mire lo que dice el versículo 12. Dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros, está hablando en medio de la iglesia, que no hay resurrección de los muertos? Como si les he predicado, les decía el apóstol Pablo, ustedes lo conocen, lo palparon, lo vieron y vieron testigos. Y decía el apóstol Pablo, dice, ¿y por qué dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque mira el versículo 13, porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Versículo 14, y miren. Y si Cristo no resucitó, ¿qué dice? Vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. O sea, como diciendo, si Cristo no resucitó, en vano estamos aquí. En vana es nuestra fe. Pero ¿cuántos hemos creído que Él resucitó, hermanos? Amén. Todos los que estamos aquí hemos creído. Fíjense que Pedro, después de que había negado al Señor, después de que él lo estuvo negando y cuando yo lo vio resucitado, vemos a un Pedro valiente con el poder para dar su vida, para anunciar de Cristo, para hablar de Cristo. Lo mismo hicieron los apóstoles. Si negáramos el poder de Cristo, de su resurrección, hermanos, entonces en vano sería todo lo que hacemos. Sería vana nuestra predicación y vana nuestra fe. Estaríamos perdiendo el tiempo. Hermanos, el Evangelio sin el poder de la resurrección no es nada, ni vale nada. Pero Él resucitó. Y ese poder que lo resucitó, ese supereminente poder, está en nuestros corazones. Como dice ese versículo 14, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también la fe. Mire el versículo 15. Y somos, dice, hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual dice, no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. O sea, hermanos, todo esto, sin la resurrección de Cristo, nadie podría ser salvo, porque un muerto no nos podría salvar. ¿Por qué creen que un muerto nos puede salvar? Sin la resurrección de Cristo, nadie pudiera ser salvo, pero Cristo resucitó. Por eso hemos alcanzado salvación. Versículo 16. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó, decía el apóstol Pablo. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Hermanos, nadie es salvo si Cristo no resucitó. Si Cristo no es el poder en nosotros, nadie puede limpiarnos del pecado. Y la Biblia dice que si Cristo no hubiera muerto, la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Y nos tocaba la muerte, pero Cristo resucitó. Hermanos, y entonces si no fuera así estaríamos muertos. Pero nosotros somos salvos porque nosotros creemos que Jesucristo resucitó de los muertos con el poder del Espíritu Santo, hermanos. El mismo poder que cada uno de nosotros tenemos aquí adentro de nuestro corazón. Ese es el poder de nuestro Dios. Un Dios enterrado no podría salvar a nadie. Él no se quedó en la tumba. Mire versículo 19. Versículo 19 dice, si en esta vida solamente esperáramos en Cristo, hablando de si Cristo no hubiera resucitado, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. O sea, en otras palabras, nosotros seríamos los más dignos de lástima si Cristo no hubiera resucitado. Pero hermanos, Cristo resucitó y Él es nuestra garantía. La garantía que usted tiene para su salvación es que Cristo resucitó. Tenemos el poder de Dios. Hermanos, por ejemplo, los que se casan, cuando ahí se ven bien lindas las dos parejitas, el joven y la jovencita se van a casar y se unen en matrimonio. Pero cuando ya están en la casa, como que comienza la cosa a cambiar. Y
todos te amaré hasta la muerte, que solo la muerte nos va a separar, te amaré en las buenas y en las malas, en la enfermedad y en la salud. Pero ¿qué pasa cuando están en la casa? Comienza el ring, comienzan a darse las parejas. ¿Sabe cuál es el problema? Por la falta del eminente poder, del superpoder de Dios en la vida de los corazones. La única manera que su hogar, mi familia puedan ser guardados, sostenidos, son con el eminente poder de nuestro Señor Jesucristo en nosotros. Si no, estamos peleando y viviéramos. Matrimonios autoritarios, ¿verdad? Yo mando aquí, ¿verdad? ¿Y qué? Pero hermanos, qué lindo es tener el supereminente poder de Dios que está en nosotros. Y ese poder, lo segundo, es que actúa en nosotros. Mire, capítulo 1 de Efesios, regresemos a Efesios capítulo 1. Ese superpoder actúa en nosotros. Mire, Efesios capítulo 1, versículo 19, como dice, el cual la supereminente grandeza de su poder, para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Ese poder actúa en nosotros, y dice el versículo, el cual su supereminente grandeza de su poder, para con nosotros, los que creemos. Hermanos, el día que Él entró en nuestros corazones, recibimos ese poder de la resurrección. Mire, vamos ahí mismo a Efesios, capítulo 2, vamos a capítulo 2. Recibimos esa nueva vida. Mire, recibimos esa regeneración, dándose Él su Espíritu Santo. Versículo 1 dice, capítulo 2 dice, y Él os dio vida. O sea, cuando Él dice que Él nos dio vida, ¿por qué nos dio vida, hermano? ¿Cómo estábamos? O sea, nosotros ya experimentamos la primera resurrección, estábamos muertos. Él os dio vida a vosotros. Así dice ese versículo, mire, Él os dio vida a vosotros. ¿Cuándo? Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ahí estábamos muertos por los delitos y pecados. Y mire, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. ¿Haciendo qué? Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. O sea, quien nos dominaba era Satanás. Entonces andábamos haciendo las cosas de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos ¿de qué? Aquí ya no hay desobedientes, ¿verdad? Porque si hay desobedientes es porque todavía opera el espíritu del aire, que es el cachudo, nuestro principal enemigo. Pero en nosotros, dice, ahora opera, ya no es él, pues versículo 3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. ¿Vivíamos en qué? En los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, ¿qué? Hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea, en otras palabras, antes de que Cristo y su Espíritu fuera puesto en nosotros, éramos hijos de ira. O sea, hay gente que dice, yo lo decía antes y revuelvo eso, lo vuelvo atrás. Cuando usted no tiene a Cristo en su corazón, usted es un hijo de ira de Dios. Y Dios odia el pecado y odia a los pecadores. Porque estábamos bajo la ira de Dios. Así dice ese versículo. Estábamos bajo la ira de Dios, pero ahora ya no, hermanos. Ahora hemos encontrado gracia delante de los ojos de Dios por medio de Jesucristo, por el poder de la resurrección. Sigamos leyendo. Versículo 4, mire, y aquí está, mire. Pero Dios, ¿qué es, hermanos? Rico en misericordia. O sea, merecíamos la muerte, íbamos directamente al infierno, pero Dios, sabiendo eso, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Imagínense el amor de Dios, hermanos. Él pudo habernos destruido, pudo haber aplastado nuestras vidas, pero su amor, su gran misericordia, dice, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, ¿qué hizo? Nos dio vida y vida eterna, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y mire, y ahí está el otro, mire, versículo 6. Y juntamente con Él, ¿qué, hermanos? O sea, ahí está bien, ¿lo cree usted eso? Y juntamente con Él, ¿qué dice? A ver, ¿qué se me hizo Ricardito? Ricardito, poner la Biblia. Por los que no trajeron Biblia puedan leer eso. Yo no lo estoy inventando, hermanos.
estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Vivíamos como el mundo vive, haciendo las cosas de la carne conforme a la carne. Y éramos hijos de Satanás. Y estábamos bajo la ira de Dios, merecíamos el castigo eterno. Pero Dios, que es rico en misericordia, dice ese versículo. Dios que es rico en misericordia, amados hermanos. Por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos, su gracia. Y mira el 6, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. Cuando Cristo vino a su vida, Él ya lo sentó en los lugares celestiales, hermano. Apocalipsis habla de los nuevos cielos y la nueva tierra. Y habla de la Jerusalén del cielo. Y dice que Él ve cuando la iglesia, cuando la Jerusalén viene bajando. ¿Y quiénes vienen en esa Jerusalén, hermanos? La iglesia del Señor. Porque dice que Él ya nos resucitó juntamente con Cristo. Si vamos a morir un día, este cuerpo se va a terminar. Yo soy hipertenso, espero no haya otras más enfermedades. Y sé que un día me va a llegar la muerte. Pero sé que estoy vivo en Cristo. Y el día que me toca morir en esta tierra, lo único que hacer es voy a cerrar mis ojos y voy a estar con el Señor. ¿Cuántos creen eso? Vamos a estar con el Señor, hermanos, si no vamos a morir eternamente. Si es que, mire, ni siquiera va a experimentar el dolor de la muerte, porque cuando usted cierre sus ojos, usted va a estar delante del Señor, viéndolo cara a cara. ¿Por qué? Porque Él, juntamente con Él, ya nos resucitó. Él nos ha resucitado a cada uno de nosotros, amados hermanos, y Él nos resucitó a nosotros. Entonces, hermanos, recibimos esa nueva vida, esa regeneración al darnos el Espíritu Santo. Recibimos la misma fe de Cristo y somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús. Vamos a ser diferentes, hermanos, podemos vivir en esta tierra diferentes. Mire, el versículo 10 de ahí mismo de Efesios capítulo 2, veamos el versículo 10, Efesios 2:10. Mire lo que dice Efesios 2:10, la diferencia de nosotros, versículo 2:10. Porque somos, ¿qué, hermanos? Hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? O sea, los creyentes hacen buenas obras, no hacen obras para salvación, sino el creyente no se puede quedar callado, hermano. El creyente no puede estar ahí escondido diciendo que él se está perdiendo. El creyente va y le dice, Cristo resucitó. Dice que Dios nos ha creado y ve la necesidad de alguien y dice, este hermano no tiene que comer. No dice, voy a orar por él. Viene y saca de su alacena los frijoles, lo que tenga y se lo lleva y le dice a la persona, mire, aquí tiene esta comidita para que se alimente. Porque los hijos de Dios fuimos creados para buenas obras. Amén. ¿Cuántos creen eso? No todos, ¿va? Mire ese versículo 10 que estábamos leyendo. Perdón que mi Biblia se mueve. Versículo 10. Porque somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, Dios ya tiene las cosas que usted va a hacer. Dios se las pone cerca para que usted las haga. ¿Cómo conocí yo a Juan Carlos y a Stephanie? ¿Cómo los conocí, Juan Carlos? Acaba de nacer su bebé y necesitaban ayuda. Y si Dios me llevó a esa zona, a ese lugar, era para que yo les ayudara a ellos. Y no solo les ayudé a ellos, sino que hoy están aquí en el Señor. ¿No creen que eso es buenas obras? No me voy a jactar de esas cosas, lo digo para poner un ejemplo tangible. Y si usted ve la necesidad de alguien, usted dice, este es mi vecino, aunque es un borracho, lo que sea, pero necesita ayuda, ayúdele. Porque él está esperando que alguien le ofrezca ayuda. Que alguien le diga, mira, hay esperanza para ti. Yo veo familias, en mi trabajo lo veo. Esta semana llegó una persona disque creyente. Lo digo así porque era creyente. Y llegó chineando un bebé. Pero el problema es que no llegó con su esposa, llegó con otra esposa. Bueno, no sé si era la esposa o qué era. Yo le dije, tú sos, no voy a decir el nombre porque lo graban. ¿Tú sos tal persona? Sí, brother, me dijo. Ah, yo me quedé así como, ¿y qué le digo? y le iba a decir yo así, ¿verdad? Y que aquí traigo a mi bebé, me dijo. Le presento a mi esposa. Y yo, Padre Santo. Pero yo, ¿sabe qué sentí en ese momento? Hablar con él después. Le dije, necesito que me des tu teléfono, quiero que platiquemos.
Yo tengo que hablarle a él. Y si él sigue haciendo eso, ¿sabe? El hombre que tiene, y esos son pecados de las cuales Dios nos ha salvado a muchos. Pero el hombre que, perdón que diga esto y perdón a los hombres que estamos aquí, pero el hombre que se divorcia una vez, se va a divorciar la segunda vez, se va a divorciar la tercera vez y se va a divorciar la cuarta vez, si es posible la quinta, si es que lo dejan aquí en este país. ¿Por qué? Como no tiene el eminente poder de Dios, el supereminente poder de Dios, se aburre de la esposa. ¿Sí? A ver, los esposos ya se aburrieron de su esposa, no levanten la mano, por favor. Se aburren. Porque no tienen el eminente poder de Dios para decir, Señor, yo quiero seguir amando a mi esposa, dame el poder. Y Él lo hace, fíjense. Muchos se burlan de mí porque les digo, yo oro todos los días para amar cada día más a mi esposa. Uy, qué pecador, hermano, pero tengo que hacerlo. Porque si yo no le pido al Señor amar a mi esposa, yo vivo como aquel, hay que vivir como decía el salmista en el Salmo 42, como el siervo brama por las corrientes, así clama por ti, Dios, el alma mía, porque mi alma es pecadora. Mis ojos se van por otro lado. Si miro una mujer mal parada, como que mis ojos se quieren ir a ver a esa mujer mal parada. Porque las mujeres se paran mal, por no decirles que se visten mal. ¿Y sabe qué le digo? Señor, ten misericordia, sácame los ojos si es posible. Y permíteme solo amar a mi esposa. Yo soy así porque soy un gran pecador. Usted porque no es pecador, ¿verdad? Usted solo tiene ojos para su esposa, pero a mí se me van a veces los ojos. Decía alguien por allá, hoy las mujeres se visten para dormir y se desvisten para salir, ¿verdad? Y a veces las mujeres no entienden el mal que le hacen a los pobres hombres, pobrecitos nosotros los hombres, ¿verdad? No, simplemente es que esa es la naturaleza caída del hombre. Y la única manera que va a sostenerme a mí que mis ojos no se vayan detrás de eso, mal parado, es el eminente poder de Jesucristo en mí. Es el que usted y yo tenemos, hermanos. Amén. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros debemos de hacer la diferencia por ese poder de la resurrección. Ese poder ha sido depositado en usted. No me diga a mí, hermanos, que yo caí porque no pude. No pudo porque no buscó al Señor. Cuando usted y yo caemos en el pecado es porque simplemente no nos agarramos del poder de Dios. Y caemos. Algunos regresan, ustedes ni vuelven a verlos uno en la iglesia. Que se olvidaron que tenían el eminente o el supereminente poder de Dios en sus vidas. Pero usted y yo hagamos la diferencia. Hagamos la diferencia, hermanos. Mire, Gálatas capítulo 2, como decía el apóstol Pablo. Gálatas capítulo, vamos a Gálatas, hijos, si lo puedes ahí. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Cada día, hermanos, en mi trabajo yo veo tantas cosas tan difíciles. Y yo lo veo en gente que quiere ser creyente, que es lo peor del caso. Por último, el mundo es el mundo. Pero cosas que uno dice, ¿cómo es que esto pasó si sos hijo de Dios, si está en la iglesia, sigue yendo a la iglesia? Mire, Gálatas capítulo 2, versículo 20. Vamos al versículo 20, hijo. Gálatas 2, versículo 20. Dice, mire, con Cristo estoy juntamente crucificado, decía Pablo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo. ¿Por qué dice? Mas Cristo vive en mí. ¿Cuántos Cristo vive en ustedes? ¿Cuántos podemos decir, yo levanto mi mano y decir, Cristo vive en mí? ¿Amén? ¿Cristo vive en mí, hermano? ¿Cuántos pueden levantar la mano y decir, Cristo vive en mí? Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Tengo mis batallas, mis luchas, ¿sí? Pero dice Pablo, mire, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, o sea, los deseos de la carne, ahí están. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y hermanos, Pablo lo palpó, por decirlo así. Los apóstoles lo vieron, lo palparon. Supieron cómo era el Señor, lo vieron cómo actuaba. Pero Jesús dijo también, más bienaventurados aquellos que sin verme creen como usted ha creído. Porque nosotros no hemos visto a Cristo como lo vieron los apóstoles y como lo vio Pablo. Pero Jesús dijo, bienaventurados aquellos que aún sin verme han creído como usted y como yo. Hemos creído que el poder de Dios nos va a guardar.
El poder que Él lo resucitó lo va a guardar a usted para mantenerlo fiel hasta el final. Hasta los años que Dios le conceda vivir en esta tierra. Creemos que resucitó y que está aquí adentro. Y somos más bienaventurados porque tenemos más esperanza que los que no le conocen. Fuimos libertados de la potestad de las tinieblas y fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de Cristo por su gran amor. Nadie nos podía quitar las cadenas. Él rompió todo tipo de cadena. Todas esas cadenas terribles que traíamos, Él las ha roto. Las cadenas del alcohol. Yo de joven fui bebedor. Yo a los 20 años tomaba todos los días. Hoy ya tengo 53 años, tengo más de 30 años de no volver a tomar. Pero yo tomaba todos los días en una cadena. Los que tienen cadenas del tabaco, drogas, pornografía, el vicio del sexo. Esas cosas que no se quitan sino solo con el poder de Cristo, amados hermanos. Esas cadenas que llevamos al hogar cuando las personas se casan y que vamos defectuosos, esas cadenas solo las rompe el poder de Cristo. Necesitamos proteger nuestras familias, pero tenemos que hacerlo con el poder de Cristo. Hermanos, no es con dinero, no es con casas, no es con carro nuevo, no es con ropa de Estados Unidos, es con el poder de Cristo, con el poder de Dios que ha sido derramado en nosotros. Amén. Y eso, hermanos, mire, porque Él mismo dijo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces me seréis testigos en todo lugar. Y anunciamos que Cristo resucitó como lo hace Fredito en Macedonia, en medio de los musulmanes. Hermanos, ¿cuántos quisiéramos ir allá a Macedonia? Yo sí quisiera ir. Tal vez si Dios me permite vida, cuando mis hijos ya estén casados y ya no dependan de mí, yo voy a pedir que me manden. Espero que sea rápido porque no quiero ir viejito, ¿verdad? En medio de ese grupo de ISIS, cuando ellos han estado a veces anunciándoles, avisan, mire, váyanse porque los de ISIS van para allí. Pero ¿qué hace Fredito? Porque él tiene el eminente poder de Dios. Él anuncia que Cristo resucitó. El Dios de ellos no ha resucitado, pero el de Fredito y el suyo y el mío resucitó. Entonces Él nos hace testigos en todo lugar y anunciamos que Cristo resucitó. Pablo dijo también, Cristo en vosotros es la esperanza de gloria. Y eso es lo que nos hace más que vencedores sobre los deseos de nuestra carne, sobre las tentaciones del diablo, sobre las tentaciones de este mundo. Hermanos, en Cristo, en el poder de Cristo, hay esperanza para nosotros. Y en Cristo somos más que vencedores. A veces no caemos y seguimos cayendo porque no logramos entender que el poder de Cristo está en nosotros. Ese poder de Dios, Espíritu Santo, que tiene el poder de amor por el dominio propio para nuestras vidas. Ahí está en nosotros. Entonces, hermano, ese poder que decíamos al principio es un gran poder, pero también ese poder actúa en nosotros. Y ese poder, para terminar esta mañana, también puede actuar en las familias. Si el poder de Cristo actúa en nosotros como familia, entonces vamos a poder proteger a nuestra familia. Vamos a tener familias felices, familias que pidan perdón, familias que, bueno, tantas cosas, hermanos. Ese poder de Cristo nos hará tener nuestro Señor y lo primero que vamos a buscar va a ser su palabra. Y entonces nuestras prioridades en nuestro hogar van a cambiar. ¿Cuáles son sus prioridades, amados hermanos? ¿Qué es lo primero que usted hace todas las mañanas? Ver el celular, ¿verdad? Nos levantamos y lo primero que hacemos es ver el celular. Nuestra prioridad debe ser Dios y decir, Señor, qué bueno que he abierto los ojos otra vez esta mañana. Qué bueno, Señor, que hoy desperté. Qué bueno, Señor, que me puedo levantar y me puedo parar, ir al baño y bañarme. Nuestras prioridades deben ser el Señor. Su palabra. Si yo les pregunto, y siempre lo hago, ¿cómo vamos con nuestra lectura bíblica? ¿Lo estamos leyendo? ¿Lo estamos haciendo? Algunos me dicen que yo estoy leyendo otra cosa. No, eso no es lo que yo le he dicho que haga. Bueno, si usted me reconoce como su pastor,
estamos leyendo el Antiguo Testamento. No me digas que yo estoy leyendo otra parte, entonces usted no es del Señor, ni mucho menos de aquí. Lea lo que le estamos diciendo. Lea la Biblia que estamos leyendo todos los días, todos nosotros. Un día esto senté a mis hijos y les dijo, hijos, ¿cuál es tu prioridad todos? ¿Es Dios su prioridad? Y les hice esta pregunta. ¿Están leyendo la lectura bíblica? Mis hijos les dije eso. Ninguno me respondió, no sé por qué no me respondió. Ellos son mis hijos. Lo menos que puedo hacer es quitarme el cincho, un par de cinchazos. No lo hice tampoco, no me preocupe. Pero si le pregunto a usted, amados hermanos, ¿cómo está su lectura bíblica? No se preocupe, no me voy a quitar el cincho, estoy haciendo una comparación. Voy a poner ejemplo, hermano Juan Carlos, perdón, hermano Juan Carlos, que lo use. Pero él cuando no viene y no tiene la lectura bíblica, me escribe y me dice, hermano, ¿me puede mandar la lectura bíblica? Porque él la está leyendo. Y yo soy testigo de eso. Pero será el único que me ha dicho, yo no digo que usted no tiene que avisarme, sí hermano, yo lo estoy leyendo, no, eso no tampoco. Lo que estoy diciendo es que yo puedo dar fe de este hombre. Porque cuando él no viene, él me dice, hermano, me manda la lectura bíblica, por favor. Hermano Kessel, cuando estuvo enfermo ahí en cama, ¿qué hiciste? Me mandaste esa pila de lectura bíblica. ¿Dónde está William Crispin? Yo lo vi por ahí. ¿No viniste, William? A este hombre quería leer, no te la envié. Se le ha enviado allá en Honduras para que él te viera su lectura bíblica. Y si usted no la tiene, pues avíseme y diga, hermano, yo no tengo la lectura bíblica, envíemela. Es que, hermanos, ¿sabe cómo le van a dar ganas de leer la Biblia? Si usted tiene el súper eminente poder de Dios por sus prioridades. Porque usted tiene prioridades. Por supuesto, su prioridad es Dios, su esposa y luego sus hijos. Y cuando el poder de Cristo y el eminente poder de Dios está en nosotros, entonces va a brotar también el perdón. Porque las familias nos ofendemos a veces, los papás con los hijos se ofenden, las esposas con los esposos se ofenden, pero cuando el eminente poder de Dios está ahí, brota el perdón. Y puedes decir de mi esposa, mi amor, perdóname, no quise ofenderte. Sí, tú tenés razón. Yo le digo a mi esposa, sí, vos tenés razón, le digo, pero ¿y quién las esposas siempre tienen la razón? Casi siempre, voy a decir. ¿Verdad? Los que no se han casado no saben qué es eso. ¿Verdad? Pero las esposas, la mayoría de veces, el 99.9%, siempre tienen la razón. Solo un 0.1% se equivocan. Pero usted y yo, los hombres, no tenemos el 99% de la razón. Somos al revés, hermano. Pero cuando el eminente poder de Dios, el supereminente poder de Dios está en nosotros, entonces brota el perdón. Y podremos ejercer como padres también la autoridad que Dios nos ha delegado como hijos, delegado a nuestros hijos, como papá y mamá. Y entonces habrá un trato lleno del amor de Cristo. Cuando el eminente poder, el supereminente poder de Dios está en nosotros, hay un trato lleno de amor de Cristo para nuestra familia. Y ya no hay más maltratos, no hay más abusos de poder. Y mire, hermanos, ¿sabe qué es lo que más Dios va a controlar con ese poder? Nuestro mal carácter. Bueno, por lo menos el mío lo está controlando el Señor, porque yo tengo un mal carácter, hermano. Yo le digo a mi esposa, es que vos nunca me has visto enojado. Y pregúntale cuántas veces me he visto enojado. Pregúntele, le voy a decir que ni una vez. Y le digo yo, no permitas que me salga mi carne, mi yo, ¿verdad? Porque vos no me conociste sin Dios y entonces mi mal carácter, si yo era, como era hermana Carmencita, pistolero era yo, hermana Carmencita. De ahí vengo yo. Y le digo, ¿y por qué no te enojas? Me dice mi esposa. Ay, le digo yo, ¿y por qué me voy a enojar? Tenés razón, le digo. ¿Por qué no peleas? ¿Y para qué voy a pelear? Le digo. Si el Señor lo único que hace es, sí, Señor, sí, esposa mía, sí, tenés razón. Sí, mi amor, dame aquí, no, eso más. Pero hermanos, cuando ese supereminente poder de Dios, ese eminente poder de la resurrección de Cristo está en nosotros, ese mal carácter es controlado por el Espíritu Santo y nos da dominio propio. Y entonces, como decíamos, entonces la palabra de Dios va a ser el pan de cada día de nuestras vidas. Pregunto yo esta mañana, ¿cómo está
el eminente o el supereminente poder de Dios en su vida, hermanos? ¿Se mira ese eminente poder de Dios en su vida, en su casa, en su trabajo, en el hogar? Estamos haciendo la diferencia con nuestros vecinos, porque a veces los vecinos nos prueban, ¿no es cierto? Donde yo vivo ahora es un lugar bien raro. A veces los vecinos de veras lo prueban a uno y yo solo digo, Señor, Padre Santo, oro por ellos. Buenos días. Yo le digo, yo me contesto, buenos días, dale. Increíble, increíble. Y paso por otro lado y, buenos días. Hasta los vigilantes, buenos días. Buenos días. Y digo yo, qué terrible. Yo me encuentro gente que en las calles, en mi trabajo, yo trabajo con gente de todo tipo, con médicos, con enfermeras, con los que hacen la limpieza, con los de la empresa privada. Y a veces los muchachos en el pasillo los encuentro todos creídos. Yo, buenos días. No le contestan aún. Pero el Hijo de Dios, hermano, sigue diciendo buenos días aunque no le contestan. Y tiene su rostro alegre. Dice la palabra que Él nos llenará de risa, de alegría. ¿Por qué, hermanos? Porque usted y yo no somos de esta tierra, somos del cielo celestial. Nuestro lugar está preparado ya en el cielo. ¿Cuántos quieren estar en el cielo? ¿Ven? Póngase de pie entonces, hermano, por favor. Póngase de pie esta mañana. El súper eminente poder de Dios que primeramente actuó en Cristo resucitándolo de los muertos, pero ese es el mismo eminente poder que actúa en usted y en mí. No lo dude. Si esta mañana usted tiene duda, si esta mañana usted cree que el eminente poder de Dios no está en su vida, dígale, Señor, yo quiero ese poder del Espíritu Santo. Yo quiero ser diferente. Yo quiero hacer la diferencia en medio de mi familia. Hagamos la diferencia, amados hermanos. Yo le digo a mis hijos, hagamos la diferencia. No se enojen, no se preocupen si les tiran las cosas a los vecinos. No se enojen. Recojamos. Y el perrito si llega a hacer popó ahí, pues agarra la palita y recójala y échala en el... No le voy a traer de regreso a la puerta de la casa. Hagamos la diferencia. ¿Sabe por qué? Porque el día en que ellos estén necesitados, usted se va a poder acercar y le van a recibir, porque usted no se portó como ellos se portan. El mundo espera que usted, como ellos lo tratan mal, que usted también los trate mal. Pero usted haga la diferencia. Yo debo hacer la diferencia. Dice que Dios ya dejó las obras preparadas de antemano a los que somos hechura de Cristo Jesús. Dice que nos ha hecho para buenas obras. Para buenas obras. Porque hemos recibido el supereminente poder de Dios. Y esta mañana, amados hermanos, ese poder de la resurrección, ese poder que resucitó a Cristo, usted salga de este lugar, de esta casa, de este local, como usted le quiere llamar, de este templo, como usted le quiere llamar, con el súper eminente poder de Dios. Y salga al mundo, salga a la calle y salga diciendo, Cristo resucitó y Él vive en mí y su poder está en mí. Amén. Vamos a cantar un canto ahí. Mientras meditamos, medite cada uno esta mañana. Yo puedo seguir hablando y a mí me agarra pila por hablar. Pero meditemos, ¿cómo está ese poder en nuestros corazones? El poder que resucitó a Cristo del muerto. Medite mientras cantamos este canto y diga, Señor, yo necesito ese súper eminente poder tuyo, Señor. Gracias, Padre. Su amor me alcanzó. Su amor nos alcanzó. En la cruz por mí murió. Él murió en la cruz por mí. Mi pecado Él llevó, con poder resucitó. Aleluya, sí, Señor. Sigue siendo siempre fiel, mi refugio y mi sostén.
Jesucristo es la verdad que me da Y rompió toda la cadena. libertad. Aleluya. Poderoso, Eres poderoso. poderoso, me libraste, me salvaste, está escrito, has vencido, Cristo tú eres Señor. Sí, Señor, tú eres poderoso. Sin principio y sin final, esperanza sin igual, el perdido encontró en Jesús la salvación. Poderoso, poderoso, me libraste, me salvaste. Está escrito, has vencido, Cristo tú eres Señor. Que tu nombre sea exaltado, sea exaltado, sea exaltado. Nosotros. Que tu nombre sea exaltado, sea exaltado, sea exaltado. Que tu nombre sea exaltado, sea exaltado, sea exaltado. Y que tu nombre sea exaltado, sea exaltado, sea exaltado. Poderoso, poderoso, me libraste, me salvaste. Está escrito, has vencido, Cristo tú eres Señor. Poderoso, poderoso, me libraste, me salvaste. Está escrito, has vencido, Cristo tú eres Señor. Padre, gracias te damos, Señor, porque las cadenas del pecado han sido rotas, Señor. Tu eminente poder ha sido derramado en nuestros corazones, oh Dios. Y esta mañana podemos decir que tú eres poderoso, poderoso para libertarnos, poderoso para guardarnos, oh Dios. Señor, gracias porque has roto todo tipo de cadenas. Señor, y si aquí hubiera alguien que aún tiene cadenas que lo atan, oh Dios, tú rompes esas cadenas en el nombre de Jesús. Señor, que tú rompas toda cadena de vicio, toda cadena de tabaco, de alcoholismo, del sexo, Dios, de pornografía. Tú rompas toda cadena esta mañana. Señor, guarda a los jóvenes, cuida a los muchachos, cuida a las jovencitas, oh Dios, que se mantengan vírgenes hasta el final, hasta el día en que se van a casar, oh Dios. Y Padre, con ese poder con el cual resucitaste a tu Hijo Jesucristo, el supereminente poder que solo viene de ti por medio del Espíritu Santo. Tú rompiste toda cadena, Señor. Las cadenas fueron rotas, oh Dios. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Las cadenas de la muerte me quitan. Para mí ya no hay condena. Cántelo, porque usted ha sido libertado. Libertad. Mire cómo estábamos. Siendo esclavo del pecado me libró. Y en la cruz compró mi redención y libertad.
libertad. Aleluya. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad. Libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor. Mi libertad. Libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. Y al que el Hijo hace libre, Al que el Hijo hace libre. es libre. Aleluya. En verdad. Somos libres en Cristo. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hay libertad. Hay libertad. Amén. Gracias, Señor, por la libertad que nos has dado, Padre. Bendito eres, Señor. Aleluya. Hermanos, en Él somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y el eminente poder de Dios está en sus corazones. Amén. Si usted tiene ese eminente poder, terminemos esta reunión, pero salude al que nunca ha saludado. A los que se van corriendo, deténgalo y dígale, déjame darte un abrazo. ¿Sí? Porque algunos salen corriendo y no dejan que le dé un abrazo uno. Y salude a los hermanos que por primera vez están aquí con nosotros. A Michael por allá, denle un abrazo también, ¿verdad? Por allá anda, dice.